Los que cuentan esta historia eran niños o jóvenes al triunfo de la Revolución Cubana. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. A falta de un dios, siguieron ciegamente a un hombre. Soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Tiempo después, cada cual en su momento descubrieron que formaban parte de un sistema tenebroso. Una maquinaria que se alimenta de un sentimiento diabólico, pero desgraciadamente muy humano: el odio. Si vuelvo a ver la revolución, la mato, coño. A ti te mato. Yo he sido una parte de eso que ha ayudado a subjugar a mi pueblo. Comienzan una serie de operaciones que van desde secuestro hasta la operación que hacen los macheteros aquí en Estados Unidos. A ellos les mandan agentes infiltrados y ellos reclutan. Eso se decía era verdad, el oro de Moscú sí era verdad. Narcotraficantes dicen que ellos ponían las armas. La corrupción o el miedo. Que antes no en el primer día me han humillado. Carlos perteneció al Ministerio del Interior. Sus amigos eran miembros de la inteligencia y de las Fuerzas Armadas. Conoció al general Arnaldo Ochoa, a Tony y a Patricio de la Guardia. Las Fuerzas Armadas tendrían que ubicarlo en una actividad que lo mantuviera bajo control. Carlos conoce los métodos y sabe bien qué significa eso que llaman en lenguaje familiar el aparato. Para la seguridad cubana, todo extranjero es un enemigo en potencia y por tanto se le debe penetrar. Durante más de 20 años, el trabajo de Carlos fue la búsqueda de actividad enemiga. Con los nuevos tiempos, el trabajo se amplió para incluir a los inversionistas que negocian con el gobierno. Cualquier dato económico sirve. Nosotros participamos en decenas de trabajos contra no solamente periodistas, intelectuales, inversionistas, con el ánimo no de reclutarlos, sino de saber inclusive a qué viene a invertir a Cuba y el techo que trae de oferta. Recuerda que todos los hoteles en Cuba, aunque sean de Meliá, aunque sean de lo que sean, está lleno de personal cubano. Y en un 10, un 20% de ese personal trabaja para la seguridad del Estado. Y esos hoteles, como fueron construidos por obreros cubanos, tienen técnica de escucha y de observación de la seguridad cubana. Y casualmente la CNN la ubican en el piso 20, el piso donde toda la vida tradicionalmente en la 2023 y la 2024 fueron habitaciones que tienen técnica operativa en La Habana Libre, de toda la vida. Y la CNN está ubicada en el piso 20. O sea, casualmente donde se ubicó a Dan Rader, a Peter Jenny, cuando fue Gorbachev, esos son los pisos tradicionales de técnica operativa, igual que el 14 en el Riviera. Curiosamente, los llamados amigos de Cuba son los más susceptibles de ser trabajados por la seguridad del Estado. Los amigos y algunos altos dirigentes de la revolución que siempre han sido vistos con desconfianza por alguna u otra razón. Te voy a dar el caso de Eusebio Leal, que durante años se estuvo trabajando, porque siempre está sobre su cabeza la condena de que es homosexual y que es católico. Te voy a hablar de Alfredo Guevara, el director del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, enemigo acérrimo de Ramiro Valdés Menéndez, comandante de la Revolución. Contra Alfredo Guevara se usaron todos los intentos posibles de capturarlo en relaciones homosexuales. Aunque la Iglesia Católica es uno de los principales objetivos de la inteligencia, ninguna religión o creencia está exenta de ser penetrada por la seguridad. Jorge Pantoja fue uno de los tantos agentes infiltrados en la Iglesia Bautista. El primer objetivo era penetrar, ganarme la confianza del pastor, llegar a ser un líder dentro de la Iglesia Bautista, bautizarme y posteriormente, como misión importante, entrar en el Seminario Bautista Teológico Oriental. Dentro de la Iglesia Bautista estuve infiltrado durante 15 años. Jorge no era creyente. Según dice, lo escogieron por sus características personales. Yo tenía una idea grande de lo que era la revolución, honesta, y precisamente una de las preguntas que me hacía sobre
el reclutamiento de un agente de la inteligencia para trabajar dentro de la iglesia, es el chantaje, como usan muchas veces ellos. Por ejemplo, a una misma persona que esté dentro de la iglesia la cogen haciendo algo mal hecho, en fornicación, o la cogen robando, cualquier cosa, se le llama y le dice, bueno, si tú no hablas, si tú no cooperas con la revolución, si no cooperas con nosotros, bueno, se va a enterar la iglesia, se va a enterar la comunidad, se te va a formar un escándalo. Del chantaje y la extorsión no se salva nadie. Eso se hace con la iglesia católica, con los pentecostales, los adventistas, los metodistas, bautistas y hasta con los espiritistas. La iglesia católica cubana está penetrada en los altos niveles, en los más altos, en los medios y los más bajos. A medida que pasaba el tiempo, el joven, que había sido un idealista revolucionario, se daba cuenta de que todo era un engaño. El primer robo que vi cometer por parte del Departamento de la Seguridad Cubana en Bayamo, se robaron ventiladores, se robaron las grabadoras que habían, le echaron ácido con un gotero al amplificador del templo para que se rompiera y todo quedara a ver como que había sido el hijo del pastor el que había roto estos equipos. Y aparte de eso pusieron hojas de pornografía en la Biblia del púlpito. Y aquí no se ha quemado a nadie en ninguna hoguera, ni se ha fusilado a ningún sacerdote, ni se ha torturado a ningún sacerdote, ni se ha humillado a ningún sacerdote. Que levanten la mano el primero que diga, me han humillado. Tú solamente tomas cuánto costaba el entrenamiento de un guerrillero, no te estoy hablando de lotes enormes como iban. Hay que recordar que en la época de Allende, el MIR llegó a tener, el MIR y otras organizaciones chilenas, un puente aéreo con Cuba donde salían los grupos, se entrenaban por 3 meses y era permanente. Dice un viejo refrán que no hay peor astilla que la del mismo palo. Alina Fernández es la hija rebelde de Fidel Castro. Como es evidente, desde pequeña conoció los ambientes del poder. Desgraciadamente en Cuba todo lo que se proyecte hacia el exterior o se permea hacia el interior pertenece a la seguridad del Estado. Todo allí, la infraestructura que hay de vigilancia y castigo es una cosa que ojalá no perdure, y yo creo que habría que estar muy consciente del trabajo de inteligencia y de contrainteligencia que se hace en ese país, porque es perverso. Alina conoce de cerca el trabajo de la seguridad del Estado con muchos jóvenes latinoamericanos. La derecha se nota en la presencia de... Buscando justicia social para su país y creyendo en el mito de una revolución igualitaria, se acercan inocentemente a la realidad cubana sin conocer el lado oculto de la moneda. Te voy a contar una cosa que es más tremenda todavía. Ahora yo estuve por Latinoamérica. Resulta que hay un plan de estudio que tienen, por ejemplo, con Uruguay, donde van estudiantes de las universidades uruguayas a Cuba, y hay un intercambio que se supone, entre comillas, que viene de las universidades cubanas a estudiar en las universidades uruguayas. Lo que les mandan a ellos en cambio son niños de las escuelas de la inteligencia y de la contrainteligencia, de las escuelas del MINUR. Entonces a ellos les mandan agentes infiltrados y ellos reclutan por lo demás a niños románticos que por $130 se pasan una semana en Cuba en unos campamentos paradisíacos y después regresan hablando maravillas. La eficiencia de la inteligencia cubana se remonta a los primeros años de la revolución, tal como ha sido admitido recientemente por el propio Fidel Castro. Desde el principio, una selecta cúpula del gobierno conformó el núcleo de la seguridad del Estado y se dio a la tarea de exportar la revolución, un objetivo para el que nunca se escatimaron los recursos económicos. Así se organizó una eficiente red de inteligencia a través de las embajadas y de las numerosas organizaciones solidarias, el asesoramiento de la KGB soviética y los errores de la diplomacia norteamericana en América Latina hicieron el resto. Jorge Massetti, hijo del periodista argentino del mismo nombre, que desapareció mientras comandaba un grupo guerrillero en Salta, Argentina, conoció en Cuba a los que organizaron aquella aventura. No solo que participaron en la organización los servicios cubanos, el aparato de Piñeiro,
sino que allí estaban el capitán Hermes Peña, que era jefe de la escolta del Che, el capitán Alberto Castellanos, que incluso cayó preso, pasó como peruano, estuvo 4 años preso en Argentina, y estaba allí también el actual ministro del Interior, Abelardo Colomé Ibarra. Massetti colaboró durante varios años con el Departamento América que dirigía el comandante Manuel Piñeiro, alias Barbarroja, realizando diversas tareas de inteligencia en América Latina. El exguerrillero dice que hasta los años 70 Cuba financió por sí misma las costosas operaciones armadas en el continente. Hay diferentes orígenes para ese dinero. Uno que no se lo provenía y era como se daban las cosas, por lo menos hasta fines de los años 70. Era Cuba la que alimentaba económicamente a muchas de estas organizaciones, aunque estas organizaciones también hacían operaciones de secuestro o asaltos de bancos en sus países como forma de financiarse. Yo te diría, por ejemplo, en el caso argentino, la ayuda económica de Cuba no fue muy grande. Al contrario, por ejemplo, el secuestro que hacen los montoneros a los hermanos Bor, que son 60 millones de dólares, van a parar a Cuba. O sea, ¿cómo decirte? A partir de los fines de los 70, Cuba se convierte en una suerte de banco revolucionario, llamémosle así. Se le plantea a las organizaciones revolucionarias que Cuba no está en condiciones de seguir financiando una guerra tan costosa como es la de Centroamérica, que habría que formar grupos operativos que operen indiscriminadamente en todo el continente e incluso en Europa, donde se hicieron también operaciones, para la búsqueda de recursos, de dinero. Y ahí se comienzan una serie de operaciones que van desde secuestro hasta la operación que hacen los macheteros aquí en Estados Unidos, la operación de la Wells Fargo, de un asalto al camión de la Wells Fargo, y ese dinero iba todo para Cuba. Digamos, Cuba era como que protegía ese dinero y a la vez lo utilizaba para las organizaciones, sobre todo centroamericanas, que lo podían necesitar en ese momento. Intentar calcular la cantidad de dinero que el gobierno de Cuba invirtió en alentar la subversión en Latinoamérica es prácticamente imposible. Tú solamente tomas cuánto costaba el entrenamiento de un guerrillero, no te estoy hablando de lotes enormes como iban. Hay que recordar que en la época de Allende, el MIR llegó a tener, el MIR y otras organizaciones chilenas, un puente aéreo con Cuba donde salían los grupos, se entrenaban por 3 meses y era permanente. Por no hablar después lo que costó la revolución sandinista y mucho menos la revolución, la guerra en Salvador y Guatemala. O sea, los costos fueron enormes. Los macheteros, organización clandestina puertorriqueña que cree en la violencia como método para alcanzar la independencia, recibió una importante ayuda del gobierno cubano para la operación de la Wells Fargo. Te puedo decir, para la operación de los macheteros en Connecticut, que es el asalto a la Wells Fargo, yo recuerdo que el Estado cubano, a través de Manuel Arbezú, que era un funcionario del Departamento de América, le entregó a los macheteros en México $50.000. Estamos hablando de una sola operación, o sea, como ayuda para esa operación. Por supuesto que era rentable, porque esa operación después dio 7.200.000, de los cuales 4 millones fueron para Cuba. El objetivo de meter cocaína en Estados Unidos responde a su concepción estratégica de que los Estados Unidos es el basurero de la historia. Uno de los momentos más críticos vividos por el gobierno de Fidel Castro fue la llamada Causa 1 en 1989. Aunque al general Arnaldo Ochoa no se le probó ningún vínculo directo con el narcotráfico, sino con otras operaciones ilegales, en el proceso quedó al descubierto que una parte de la jerarquía castrista estaba involucrada en el tráfico de drogas. Para muchos conocedores de la realidad cubana, quedó la duda de cómo se podía traficar drogas en la isla durante años sin que Castro lo supiera. El propósito, el objetivo de meter cocaína en Estados Unidos responde a su concepción estratégica de que los Estados Unidos es el basurero de la historia y a destruir la juventud norteamericana. Es un propósito estratégico definido por Fidel Castro. Él planteaba, esto son cosas que conozco, que no se puede hacer política en América Latina sino con la droga. Pero el negocio en concreto
de la droga que se ve envuelto Tony de la Guardia y el departamento MC, que Fidel Castro crea y pone Tony de la Guardia al frente precisamente para hacerlo. Surge con la guerrilla latinoamericana en los 60, 70, sobre todo a finales de los 70, cuando los narcotraficantes dicen ellos que ellos ponían las armas, que no había que sacarlas de Cuba, que las sacaban a cambio de se permitía el libre tránsito. El escritor Norberto Fuentes tenía una vieja amistad con Tony de la Guardia. Tony pintaba y yo escribía. Si teníamos esa simpatía, veníamos de la misma clase, del mismo barrio de Miramar. Estábamos los dos metidos en la aventura de la revolución. Y siempre simpatizamos mucho. Yo, además de simpatizar con Tony, lo admiraba enormemente. Era el arquetipo del héroe, nada proletario, por cierto. Nada que se parecía al arquetipo de héroe revolucionario. Era un hijo de la aristocracia, cuyo primer entrenamiento ideológico militar había sido las novelitas de guerra norteamericana. Fuentes, en cuya casa Tony, días antes de su detención, guardó $500,000, recuerda aquellos momentos. Me llama el ayudante, el gordo Jorge, y me dice que yo vivo en un piso 13, va para arriba con un botín. Todas estas palabras, por lo menos me encantan. Alguien se aparezca con un botín, interesante. Se apareció con un maletín así, con unos periódicos arriba, así, pero no, se abrió el zip. Y dije, gordo, ¿qué es eso? Me dijo, ¿cómo pesa? Sí, y se lo dije a Tony y me dijo, es que eso pesa. Y dije, gordo, pero creo que ahí es lo que yo me imagino. Entonces, sí, abrió el zip de Martín, que le sacó los periódicos hasta arriba. De billetes de oro, $500,000 en billetes de baja denominación. Eso me dijo, te lo manda Tony y dice que lo vaya a ver mañana. Eso guarda ella, el que te explica mañana. Para Tony, mañana nunca llegó. Benigno es su nombre de guerra. Se llama Dariel Alarcón. Era coronel del Ministerio del Interior y es uno de los sobrevivientes de la guerrilla del Che en Bolivia. Según Benigno, es imposible que los altos dirigentes del país, Castro en particular, desconocieran las operaciones de narcotráfico. Teníamos conocimiento que los hermanos de la Guardia, conjuntamente con el general Ochoa, estaban autorizados por Fidel Castro de buscar divisa al costo que fuera necesario. Cuando se hacen esas manifestaciones, no se excluye nada. No se excluye nada. El robo, la delincuencia, la estafa, el asalto, como se hizo. Siempre en la inteligencia hay que dejar la posibilidad al jefe de Estado de la negación, por no existir papeles. Eso es prácticamente indemostrable. Pero con la agudeza que caracteriza a Fidel, nunca le llamó la atención que el Ministerio del Interior pudiera manejar $millones diciendo que vendía chatarra. O ¿cuántos elefantes hay que matar para obtener $25 millones? Aunque Fuentes niega que en la cúpula castrista hubiera consumo de drogas, Benigno afirma que sí la había. Cuando se hizo el aparataje de registrar la oficina de Abrantes, en sus gavetas de su buró había cocaína para consumir, no para vender. Ana Lilia Rentería era una exitosa presentadora de la televisión cubana, cuando un día fue invitada a una fiesta donde había altos dirigentes de la revolución. Allí sufriría su primera gran decepción. Realmente lo primero que me pasó fue el día en que yo fui con alguien invitado a una reunión donde habían dirigentes de la revolución cubana. Y cuando yo llegué ahí, yo vi un estado de corrupción que que mis ojos no habían visto. Habían personas que estaban oliendo cocaína. Para mí, con 18 años, y después de un discurso de pureza, donde yo creía profundamente en que la vida era otra cosa, ahí fue una gran, como, fue así en la cara, ¿no?
quiénes estaban ahí, no quiero, o sea, no me parece importante. Eran personas que tenían cargos directivos importantísimos dentro del proceso de esa cosa que yo no creo que es revolución, pero bueno, le pusieron así. Cuando empieza ya la salida del Mariel, como el comandante había dicho, sencillamente que la embajada del Perú estaba llena de escoria, había que demostrar que en realidad era escoria. Para la inteligencia cubana, el exilio anticastrista en particular, el radicado en Miami, es un asunto priorizado. El exilio tiene una prioridad tremenda para el trabajo de la inteligencia y de la contrainteligencia de ambos. Durante muchos años, desde los primeros tiempos de la revolución, se enviaron agentes a Miami para tratar de penetrarlo. Logramos penetrar la invasión de Valle de Cochino, logramos penetrar los comandos L, Alfa 66 estaba completamente penetrado y salía un agente y entraba otro. Nosotros teníamos fotos prácticamente de toda la gente que estaba entrenándose en los campos de aquí de Miami en un momento determinado. Teníamos la foto, sabíamos el armamento que contábamos, sabíamos la fecha, y recientemente la última infiltración de Matanza, donde se fusiló a este muchacho acusado de sabotaje, que se cogió prácticamente en la costa. Hacía 3 días que se estaba esperando. ¿Y dónde está el comité de recepción que lo estaba esperando? Nadie de esa gente fue a juicio, solamente fueron ellos 2. Entonces eso sencillamente es penetración. Ahora, ¿a quién se penetra? A las sociedades, a las organizaciones más beligerantes. Tampoco es pánico, no quiere decir que en Miami haya 15.000 y 20.000 agentes, que eso también se ha exacerbado. O sea, por determinadas vías se conoce información y se trasluce de que tenemos una amplia agentura en los Estados Unidos. El exilio se ha convertido en un negocio de alta rentabilidad para el gobierno cubano. Un mercado cautivo. Más de 800 millones de dólares se suman al presupuesto cubano procedente de los llamados gusanos de Miami, que se ven obligados a sostener a sus familiares ante la desastrosa situación de la isla. Los antecedentes a esta situación se remontan a 1980, con los sucesos de la Embajada del Perú, donde cerca de 10.000 cubanos ocuparon los terrenos de la mansión diplomática en menos de 72 horas, tratando de escapar del país. De la crisis de la embajada se pasó al éxodo del Mariel. Carlos cuenta cómo se manipuló la situación dentro de la sede diplomática y cómo, posteriormente, se trabajó en la composición del éxodo. Ahí se estableció el puesto central de mando de la operación Inca 1, que era como se llamaba la Embajada del Perú, y Inca 2, se llamaba la Operación Mariel, radicaba en el Tritón, en un principio. De ahí que el Tritón queda exactamente enfrente de la Embajada del Perú, a 4 o 5 cuadras. De ahí donde el comandante en jefe iba y le daba a Ramiro Valdés las orientaciones, si se daba comida o no se daba comida, si se dejaba salir o no se dejaba salir, la cantidad de comida que se daba, para crear motines entre los mismos albergados o asilados en la Embajada del Perú. Ahí se determinaba todo. Cuando empieza ya la salida del Mariel, como el comandante había dicho, sencillamente que la Embajada del Perú estaba llena de escoria, había que demostrar que en realidad era escoria. Y entonces se hizo este diapasón enorme, se crearon los centros de reclutamiento en La Carreta, en La Víbora, en un poblado de La Habana, en todos los lugares en el interior del país, y se iban estableciendo estas categorías. En este orden que te estoy diciendo, M1, Embajada del Perú, M2, prostitutas, homosexuales, hombres y mujeres, provenientes de las cárceles, locos, testigos de Jehová, familiares, y se iba creando estos porcientos. Si Miami se calentaba mucho, pues se bajaban los presos y las prostitutas y se subían los familiares y la gente del Perú. Miami bajaba un poco, se metían más presos y más prostitutas, y así se iba estableciendo esta composición, nada más que para demostrar que lo que había dicho el comandante en jefe era total y absolutamente cierto.
El contacto que se produjo entre el exilio cubano y los gobernantes de la isla puso de relieve la ganancia económica que estaba en juego. Porque se empezaron a crear puestos de venta de tabaco, de bebidas, de comida, de petróleo, de agua, talleres para reparar las naves, y ahí se empieza a ver que el exilio podía dar dinero y que la gente manejaba dinero. Y ahí Fidel empieza a detectar esto. También hubo gente que llegó con mucho poder adquisitivo y ahí se empezó a trabajar también otra vertiente que era de gente que daba o venía a ofertar grandes sumas de dinero por sobrinos, hijos o familiares que estaban en edad militar. Y entonces había que pagar o por médicos o por ingenieros y ahí se abre otra vertiente de obtener divisas. Castro, necesitado de divisas convertibles para sufragar el déficit en varios renglones de la economía y en sus propios proyectos personales, reconoció la eficacia del sistema organizando una red de empresas capitalistas dirigidas por un grupo de su absoluta confianza. Él construyó aparatos paralelos que no tienen nada que ver con el Departamento de América, también para obtener divisas. Recordemos el caso del Departamento MC del Ministerio del Interior, que después su jefe, Tony de la Guardia, fusilado. Bueno, ese era uno de los aparatos que era para buscar dinero personalmente para Fidel Castro. Están los testimonios de Tony, después lo cuenta Patricio de la Guardia en el documento que logra sacar desde prisión, como la mitad del dinero que se hacía, no importa de qué operación, pudiera ser de narcotráfico, incluso comercial regular, la mitad iba, una para el ministro Abrantes y la otra se le entregaba a Pepín Naranjo, ayudante de Fidel. Años después de cerrada la causa 1, apenas quedan testigos que puedan dar fe de lo que realmente sucedió. El coronel Tony de la Guardia y varios de sus compañeros fueron fusilados a pesar de que, según sus familiares, Castro en persona prometió perdonarles la vida. El exministro del Interior, José Abrantes, falleció misteriosamente en la cárcel de un ataque cardíaco. El ex jefe del Departamento América, Manuel Piñeiro, murió de un extraño accidente automovilístico. El ex general de brigada Patricio de la Guardia, sancionado por no denunciar a su hermano, vive, pero está condenado al silencio. ¿Me gustaría contestar unas preguntas? Muchas gracias por todo, pero él no puede hablar porque si no, todo se complica. Ellos lo asesinan, porque Raúl no se atreve, sin la anuencia, sin la aceptación, sin el sí, es lo que hay de Fidel, no se atreve a matar a Camilo. La personalidad de Fidel Castro, aún ya viejo, ejerce un gran magnetismo sobre quienes lo rodean. Castro lo pregunta y al mismo tiempo lo sabe todo. Bueno, ¿y qué va a pasar en matanzas? Está en todas partes y decide sobre todas las cosas. Yo creo que él se para en un discurso, dice que la zafra será de 10 millones y al otro día trata de llevar la realidad a lo que enunció, porque no puede no tener la razón como buen mitómano, y así ha ido improvisando, y ahí está la economía de Cuba, que es un invento total. Nosotros estamos pasando la de Caín, usted lo sabe bien. Como pueblo la estamos pasando bastante mal. Pero sí errores. No. Desde los tiempos de la Sierra Maestra, Fidel Castro ejercía su peculiar carácter y escenificaba fuertes escenas cuando estaba molesto. El comandante revolucionario Uber Matos estuvo entre los pocos que advirtieron la distancia que existía entre el mito de Fidel y la realidad. En la sierra, indudablemente que él era también un comediante, en el sentido de ocultar sus propósitos más íntimos, ¿no? Pero en la sierra él cometió algunos exabruptos así, ¿no? Yo le vi en varias oportunidades insultar a sus subalternos, verdaderamente sin que hubiese razones que lo justificaran. Y a mí aquello me puso en guardia. Este hombre es distinto,
al que el pueblo ve a distancia y aplaude y sigue. El comandante Matos pasó más de 20 años en la cárcel por un delito de traición que no cometió. Su verdadero delito fue decirle a Castro y a sus subordinados que Cuba iba rumbo al comunismo. Para detenerlo, Castro envió al popular comandante Camilo Cienfuegos, quien desapareció sin dejar huellas cuando regresaba a la capital en una pequeña avioneta. Uber Matos, el detenido, fue prácticamente responsabilizado con la desaparición de Camilo. Lo que Fidel hace como sujeto manipulador, como artista de la manipulación, es presentar las cosas como si yo fuese el culpable de la desaparición de Camilo. Es decir, ellos lo asesinan porque Raúl no se atreve, sin anuencia, sin aceptación, sin en sí, en lo que hay de Fidel, no se atreve a matar a Camilo. Así que ellos lo asesinan y Fidel, con sus juegos de palabras y sus escenificaciones y en fin su maldad, pues presenta las cosas, bueno, que mucha gente cree que Camilo desapareció al regresar de Camagüey. Y resulta que es una semana después. Entre las características de Fidel se encuentra la de ocuparse personalmente de algunos asuntos a través de sus reservas ajenas al Estado. El oficial Máximo García fue durante muchos años el jefe de la Unidad Especial 819, un centro del Ministerio del Interior destinado a distribuir los alimentos que consumen los altos dirigentes del Estado y el partido. Máximo también se ocupaba de atender algunas solicitudes alimenticias del comandante jefe. Daban ocasiones que, por ejemplo, el comandante daba un recorrido, iba a alguna industria y preguntaba cómo estaba el almuerzo en el comedor. Y nosotros teníamos un almacén que era reserva de él, particular. Y entonces de allí surgía, y me llamaba Neria, la secretaria de él, o el doctor Chomi, o Pepín, el secretario, me llamaba y me decía, envíale a la fábrica Antillana de Acero, de la reserva de Jefe, 6 toneladas de arroz, digamos, 20 cajas de bacalao, 10 sacos de cebolla, y entonces se le enviaba. De él para hacer el bueno, ganarse a la gente. Máximo afirma que los gustos alimenticios de Fidel tienen poco que ver con lo que come el pueblo. Fue un presidente del África y el comandante lo invitó a comer caguama rellena con fresa. Y se me orientó conseguir una caguama, perdón, no era caguama, era un carey que pesara de 12 a 14 libras. Yo hice coordinaciones con la Academia de Ciencias, con el Ministerio de la Pesca, y no fue posible adquirirla. Porque bueno, la pesca, los carey que tenían eran muertos, y ese tenía que ser vivo. Y empecé a hacer coordinaciones, pero eso fue en un periodo de horas. Y tuvimos que buscar a un individuo para irlo a llevar a Pinar del Río, cerca del Cabo San Antonio, a buscar el carey. Traje el carey en una tina, traje el carey. Cuando fui a entregarlo, el presidente no vino. Y yo todos los días rezaba para que el carey aquel no se muriera. Y así lo tuve alrededor de un mes, o un mes y pico, y días, hasta que se llevaron el carey. Porque posteriormente vino el presidente y le dieron la comida con el carey. Cuando yo hice un análisis de los costos del carey, había costado el carey unos cuantos pesos.
oficiales que se han ido a radicar allí, a poner negocio con una fachada de cubano civil en el exilio. Resulta indudable que el embargo de Estados Unidos al gobierno de Fidel Castro goza de poco respaldo internacional. Para unos, se trata de una medida injusta que castiga más al pueblo que a sus gobernantes. Para otros, una excusa usada sabiamente por el gobernante cubano para esconder la ineficiencia de su régimen y sus descabellados planes económicos. Yo me preocupo de los problemas de los demás. Lo cierto es que, a lo largo de 40 años, no todas las restricciones vividas por los cubanos han sido por falta de dinero. Yo he visto mover sumas de dinero incalculables. Yo, por ejemplo, he movido mucho. Yo he salido fuera del país hasta con una suma de $160,000 para gastar, si se llega el momento. Yo he salido de mi país no sé cuántas veces, puedo decirte más de 30 o más de 40. Y la única vez que salí con menos dinero, con la única cantidad más pequeña que yo salí fue con $12,000. Todos los dirigentes o todos los jefes de los distintos movimientos en los distintos países, porque el Frente América tenía por cada país un funcionario que atendía políticamente a ese país. Esa gente tenía una posibilidad de andar con el dinero. Además éramos los únicos autorizados en Cuba a andar con dólares. Se robaba a las dos manos. A las dos manos se robaba. No había control. Hace algún tiempo, la revista Forbes incluyó a Castro entre los millonarios más grandes del mundo. Esa revista que sale es una revista muy seria. Pero no por lo que diga la revista, sino por las cosas que Fidel Castro hace en el exterior, que no se saben. ¿Qué tiene creado en Galicia? Allí les regalaron un ranchón viejo. Hay una señora mansión con todas sus casas adyacentes compradas por él. Y ya en esos momentos se han creado condiciones, porque conozco que es así, porque conozco de oficiales que se han ido a radicar allí, a poner negocio con una fachada de cubano civil en el exilio. Según Benigno, en Londres también hay dinero cubano. En Inglaterra hay 2 bancos que no tienen el nombre de Cuba. Ahí están siendo dirigidos por el sobrino de Fidel Castro. De ahí salieron $60 millones para Vietnam. Los tiempos han cambiado y está claro que, aunque sigue habiendo dinero para determinadas actividades, ahora hay más limitaciones. Ya la originalidad se acabó. Se acabó el dinero de la Unión Soviética, se acabó el dinero cubano. Cualquier guerrillero cubano tenía en su mochila $70,000, $80,000, $90,000 para un caso de emergencia, saltar por una ventana, como se llama en el argot. Y ahí están los libros de Che. No estoy inventando nada. Pombo, Urbano, toda esta gente tenía $50,000, $70,000, $80,000. Cualquier guerrillero, a Lubén Pekov, a Teodoro Pekov, a Douglas Bravo. ¿Cuánto costó la guerrilla en Salta? ¿Cuánto costó la guerrilla de Tupamara? ¿Cuántas casas se compraron en Uruguay con el dinero cubano? ¿Cuántas cárceles del pueblo se hicieron con dinero cubano? Dinero cubano que venía de la Unión Soviética. Porque volvemos a lo mismo, Cuba fue una pantalla, una gran pantalla para el gran trabajo o las grandes medidas activas y la gran penetración del comunismo de la Unión Soviética. Y eso nos dimos cuenta después, a medida que usted iba estudiando y te ibas relacionando con el ambiente del espionaje y del contraespionaje. Cuando usted entra en la cosa idílica de que entraste a los servicios de seguridad para luchar contra el imperialismo yanqui, esos americanos que invadieron México y que son tan malos, y cuando llegas a un tiempo te das cuenta que estás usando armas peores que la que usado hoy, y que lo que está haciendo esencialmente es una línea de inteligencia dirigida, auspiciada y pagada por Moscú. Eso se decía era verdad, el oro de Moscú sí era verdad.
40 años después, y a pesar de que se reconocen varios cambios en la dinámica cubana, la mayoría de los que conocen de cerca a Castro afirman que es poco probable que éste dialogue seriamente con sus opositores. Para el periodista Bernardo Márquez, en una época internacionalista y después disidente, Castro nunca accederá a un diálogo sincero. Con Fidel Castro no hay esa posibilidad de diálogo, ni de conversación, ni de disensión. Se hace en Cuba lo que él quiere que se haga y esa cohorte que lo rodea son los instrumentos de él para dominar a los periodistas, dominar a los artistas. Ahora bien, ¿cómo se domina? Bueno, se domina por dos mecanismos elementales, o la corrupción o el miedo. Y aunque hay un refrán que dice que a Dios, o mejor dicho, hay un refrán que dice a Dios rogando y con el mazo dando, del cual yo prefiero la última parte, con el mazo dando. Los que cuentan esta historia eran niños o jóvenes al triunfo de la revolución. A falta de un Dios, siguieron ciegamente a un hombre. Al igual que ellos, muchos han dado un vuelto a sus vidas, uniéndose al exilio. Algunos reconocen haber cometido errores. Otros dicen que no hicieron nada de lo que tengan que arrepentirse. Daniel Alarcón Ramírez, Benigno, uno de los más implicados, lo resume. Hay partes que yo considero que tienen que pasar por un proceso jurídico legalmente constituido con todas las de la ley, donde le demos la participación a la justicia internacional a que participe ante esos tribunales para que nosotros de una vez y por todas hagamos una justicia verdadera. Estoy plenamente de acuerdo que si no hay justicia, Cuba seguirá siendo una catástrofe. Ahora, lo que tenemos que ser inteligentes, ¿quiénes son los culpables de la catástrofe de Cuba? No es culpar al pueblo. ¿Tú te sientes con una parte de esa culpa? Sí, yo sí. Aunque muchas de mis cosas que las hice inocentemente, porque no tenía capacidad, mi mundo era otro, experimentabas cosas sensacionales que nunca había soñado. Yo no puedo obviar de que yo he sido una parte de eso que ha ayudado a subyugar a mi pueblo. No evado responsabilidad. Por eso te digo que no soy solo yo. Aquí habemos miles en estos Estados Unidos que tienen tanta más responsabilidad que yo, pero que desgraciadamente no la reconocen. Son inocentes. No hicieron nada en Cuba contra Cuba. Yo sí hice mucho. ¡Aquí te vamos! ¡Esta revolución se te cobarde!